después de la apropiación de los fondos públicos. La reparación del daño opera como causa de exclusión de la pena cuando la conducta posterior del autor reduce o elimina la necesidad del restablecimiento de la vigencia de la norma defraudada por el delito. Nosotros sostenemos en este caso que el procedimiento administrativo de reversión de fondos públicos restableció la vigencia de la norma, esto es, eliminó la necesidad de prevención a tal punto que nunca nadie ha cuestionado. Pasó el régimen de Valentín Paniagua, pasó el régimen de Toledo, pasó el régimen de Alan García, con ministros de justicia mastines como Fernando Olivera, con un derecho penal del enemigo, donde todo lo que se ha podido se ha destrozado y se ha condenado a quien se ha podido. Pero lo cierto y lo concreto es que hasta el día de hoy nadie ha anulado el proceso de reversión. Entonces debemos entender que el proceso de reversión restableció la vigencia de la norma, eliminó la necesidad de un fin de prevención. El comportamiento posterior del delito como causa de exclusión de la pena está expresamente reconocido en la legislación nacional, en el caso de la colaboración eficaz, en los delitos contra el sistema crediticio, en los delitos de libramiento y cobro indebido, en los delitos tributarios y en los delitos de criminalidad organizada. Los autores alemanes, Jeschek y Wen, afirman que el comportamiento posterior al delito tiene relevancia para graduar la culpabilidad y para determinar la necesidad de prevención, y hacen una diferencia siguiente que pido por favor tener en cuenta. Los efectos los diferencian en dos grupos. Hay comportamientos posteriores a la consumación que influyen en la culpabilidad si el comportamiento postdelictivo se realiza cuando el resultado del hecho no se considera concluido con la consumación del tipo y todavía el autor puede producir cambios suplementarios en el delito, después de la consumación formal, antes de la consumación material. Y el otro grupo influye en la necesidad de pena cuando los comportamientos postdelictivos se realizan después de la consumación material y durante el procesamiento penal. Por ejemplo, la confesión sincera, la colaboración eficaz. Si la colaboración eficaz se acepta como comportamiento posterior a la consumación, con el efecto de exención de pena, y la colaboración eficaz se realiza después de la consumación material, los miembros del Grupo Colina se acogieron a la colaboración eficaz, incluso los primeros fueron premiados con 5 años de cárcel para 21 homicidios. Y se acogieron a la colaboración eficaz ¿cuántos años después? ¿Por qué entonces el acto de reparación del daño post consumación material 42 días después no podría generar el mismo efecto? La reparación del daño es un comportamiento postdelictivo que se da después de la consumación formal
y antes de la consumación material, por lo que el principio constitucional de proporcionalidad exige que igualmente genere la consecuencia de la exclusión de la pena. Günther Jacobs, con todo su criterio tan restrictivo en este tema, dice correcto: voy a cerrar el círculo de la tentativa, del desistimiento o de tentativa acabada. Lo que se hace después de la modificación es reparación del daño, pero ¿cómo lo califica? Reparación del daño con carácter exoneratorio. Página 329 de sus estudios de Derecho Penal. Luego tenemos la reparación del daño como circunstancia atenuante que nosotros no invocamos y que es correctamente trabajada en la doctrina peruana por el señor Vocal Supremo Víctor Prado Saldarriaga. ¿Por qué se verifica en este caso la reparación del daño como causa de exclusión de la pena? Porque así la sala considere que el delito se consumó formalmente con la apropiación de los fondos públicos, el acto de reversión necesariamente fue antes de la consumación material y consecuentemente eso determinó que no haya servicios públicos que hayan sido afectados, conforme exige, insisto una vez más, actualmente la ley. Nosotros partimos de la teoría, señor presidente, que la afectación de servicios no solo es un elemento del tipo de peculado impropio, sino de todas las figuras de peculado. ¿Por qué igualmente, paso rápidamente, no corresponde una condena por falsedad ideológica? Dentro de las causas personales de exclusión de la pena, esto es, los obstáculos para condenar que existen al momento del hecho delictivo, esa es la diferencia con las causas personales de supresión de la pena. Las causas personales de exclusión de la pena, el obstáculo a la penalidad existe al momento del hecho. En cambio, cuando es un caso de supresión de la pena es posterior, ejemplo, la prescripción. La prescripción no existe al momento del hecho, existe después. La inviolabilidad es una causa personal de exclusión de la pena. Y la inviolabilidad que invocamos es la prerrogativa constitucional del presidente de la República que nace del refrendo ministerial. Ignacio Torres Muro define al refrendo como el acto mediante el cual se le da validez a los actos del jefe de Estado y se asume responsabilidad en sustitución del mismo. Una de las características del refrendo ministerial es que aquel alto funcionario público que refrenda el acto del presidente, dado a que éste es irresponsable, asume la responsabilidad del mismo como si fuera un acto propio. Existen 4 tipos de refrendo. Refrendo como formalidad certificante, refrendo como compromiso del refrendante de dar cumplimiento al acto refrendado, refrendo como limitación formal del monarca o actualmente del presidente. Me quedo con el último. Refrendo como límite material, técnica de endoso de la responsabilidad y consiguiente transferencia del ejercicio efectivo de las competencias. Ese es el tipo de refrendo que recoge la Constitución Política del Perú. Pedro González
González Trevijano justamente sostiene que el sentido moderno del refrendo es el de un mecanismo de endoso y asunción de responsabilidad por los ministros de los actos que realiza el jefe de Estado. Sánchez González opina lo mismo. ¿Y cuál es el fundamento?